Hola, buenos días. En nuestra última clase empezamos a ver otro método, cómo calcular la probabilidad post-test. Hasta este momento, la probabilidad post-test la hemos calculado utilizando una tabla de 2 por 2, también utilizando el método de la razón de probabilidad positiva y negativa y los momios, ¿verdad? Y también en la última clase ya empezamos a ver un tercer método que involucra el teorema de Bayes. Si se acuerdan, hicimos un ejercicio en el que teníamos una probabilidad pretest de 0.2, que esa fue su tarea. Y teníamos una prueba para el diagnóstico de rickettsiosis con una sensibilidad de 0.33 y una especificidad de 0.38, ¿verdad? Entonces, hicimos el cálculo de la probabilidad post-test utilizando el teorema de Bayes, que cuando la prueba es positiva, es ligeramente diferente si la prueba es positiva o es negativa. El teorema de Bayes dice que la probabilidad de enfermedad, dado que la prueba sale positiva, probabilidad de enfermedad, dado que la prueba sale positiva, es igual a la probabilidad de la enfermedad por la probabilidad de que la prueba salga positiva en la enfermedad. Esto es el numerador. Decíamos que esto pues, es la probabilidad pretest. Y esto, la probabilidad de que la prueba sale positiva en la enfermedad, pues es la sensibilidad, que ya tenemos el dato acá y la probabilidad pretest aquí. En el denominador, la primera parte del denominador es la misma. La probabilidad de enfermedad por la probabilidad de la prueba positiva en la enfermedad. Pero el segundo elemento pues, es ligeramente diferente. Es la probabilidad de no enfermedad por la probabilidad de que la prueba salga positiva sin enfermedad. Es decir, esto es los falsos positivos. Prueba positiva sin enfermedad. Los falsos positivos, que es pues el recíproco de la especificidad, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para calcular nuestra probabilidad post-test si la prueba sale positiva. ¿Qué pasa si la prueba sale negativa? Bueno, tenemos que utilizar, pues es la misma fórmula, pero es ligeramente diferente y ustedes van a poderla parafrasear. Vamos a ver cómo es la fórmula. Entonces, lo que nos interesa conocer es la probabilidad de enfermedad si la prueba sale negativa. Probabilidad de enfermedad si la prueba sale negativa. Esto es igual a probabilidad de enfermedad por probabilidad de que la prueba esté negativa en enfermedad, ¿verdad? Esto es la probabilidad pretest y esto es probabilidad de prueba negativa en enfermedad. Esto es lo recíproco de la sensibilidad. Ok, en el denominador, pues el primero de los elementos del denominador es el mismo. Probabilidad de enfermedad por la probabilidad de prueba negativa en enfermedad más probabilidad de no enfermedad por la probabilidad de que la prueba salga negativa en ausencia de enfermedad. ¿Qué es la probabilidad de no tener la enfermedad? Pues es lo recíproco de la probabilidad pretest. ¿Y qué es la probabilidad de tener la prueba negativa en ausencia de enfermedad? Pues es ni más ni menos que la especificidad. Entonces vamos a reemplazar
nuestros métodos, nuestros números. ¿Y qué es lo que tenemos? La probabilidad de enfermedad decíamos que es 0.2. La probabilidad de que la prueba salga negativa en presencia de enfermedad, decíamos que esto es lo recíproco de la sensibilidad, o sea, es 0.67. En el denominador, el primer elemento, pues es el mismo, más la probabilidad de no enfermedad es lo recíproco de 0.2, que es 0.8, por la probabilidad de prueba negativa en ausencia de enfermedad, que es la especificidad, 0.38. Entonces, vamos a hacer nuestro cálculo. Entonces, 0.2 por 0.67, esto nos da a 0.134. 0.134 más, vamos a ver el segundo elemento que es 0.8 por 0.38. Esto nos da 0.304. Entonces, es 0.134 entre 0.434, ¿verdad? 0.134 entre 0.438, perdón. 0.438. Y esto nos da a 30.5. Esa es nuestra probabilidad post-test. Si ustedes se acuerdan, es exactamente el mismo número que calculamos utilizando la razón de probabilidad negativa multiplicada por el momio y luego transformando el momio en probabilidad post-test. Entonces, esta es la manera mediante el teorema de Bayes para calcular la probabilidad post-test, sea que la prueba salga positiva o bien que la prueba salga negativa. Como ven, los elementos son los mismos, nada más que a la hora de parafrasear la ecuación de Bayes deben tener el suficiente cuidado para pues colocar los elementos correctos donde van, ¿verdad? Entonces, hagan algunos ejercicios, por favor, y a continuación les voy a mostrar también un cuarto método para calcular la probabilidad post-test, que es tal vez el método favorito por algunos, algunos médicos, sobre todo algunos estudiantes de medicina que quieren evitarse todos estos cálculos, y a continuación lo vamos a practicar. Bueno, les voy a mostrar entonces el cuarto método, que es el favorito de muchos de ustedes, de cómo estimar la probabilidad post-test y que no involucra cálculos muy sofisticados ni muy complicados, y es mediante el uso del nomograma de Feynman, que es este que está aquí y que por cierto ya les envié a su portal de alumnos. Nomograma de Feynman se llama. Bueno, como ven, este nomograma es un elemento en el que vamos a cortarlo un poquito para poderlo ver todo. Aquí está. Pues como ven, un nomograma es un gráfico en el cual se intenta correlacionar tres columnas. La columna que está aquí a su izquierda es la columna de la probabilidad pretest, que va desde 0 hasta 100. En el centro es la razón de probabilidad, que son las razones de probabilidad
positiva y negativa que ya ustedes saben cómo calcular. La razón de probabilidad positiva es sensibilidad sobre 1 menos especificidad y la razón de probabilidad negativa 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Ya saben cómo calcularlas. Y finalmente la tercera columna, la columna de más a la derecha de ustedes, es la probabilidad post-test, es decir, la resultante. Entonces, si nosotros conocemos la probabilidad pretest y conocemos las razones de probabilidad, pues podemos trazar una línea y de esa manera conocer la probabilidad post-test. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que ustedes ya conocen, que es el ejercicio del paciente con sospecha de rickettsiosis y que tiene la prueba de Weil-Felix con una sensibilidad de 33% y una especificidad de 38%. ¿Cuál es la razón de probabilidad positiva que tiene esta prueba? Pues vamos a dividir 0.33 entre 0.62, ¿verdad? Que es 1 menos especificidad. Y nos da 0.53. La razón de probabilidad positiva es 0.53. ¿Dónde está 0.53 en esta escala intermedia? Pues estaría más o menos en el punto 5. ¿Verdad? Punto 5. Entonces tenemos una probabilidad pretest de 20 y una razón de probabilidad positiva de 0.5. Vamos a trazar una regla. Voy a utilizar el bastón de mi suegra, ¿verdad? Perdonen ustedes, pero no tengo una regla grande. Entonces, trazamos entre el 20 y el punto 5, 20.5, y vean dónde termina. Y esta es la probabilidad post-test. Es decir, alrededor de un 7%, 8%, que es más o menos lo mismo que estimamos con nuestro cálculo con razón de probabilidad y momios o mediante el teorema de Bayes, ¿verdad? Ahora, si la prueba sale negativa, pues entonces tenemos que utilizar la razón de probabilidad negativa. ¿Cuál es la razón de probabilidad negativa? Es 1 menos sensibilidad sobre especificidad. 1 menos sensibilidad es 0.67 y la especificidad es 0.38. ¿Verdad? Esto nos da 1.7. Localizamos 1.7 en nuestra columna intermedia. 1.7 debe estar acá, entre el 1 y el 2. Nuestra probabilidad pretest 20, 1.7, nos sale casi una línea recta. ¿Y qué tenemos? Alrededor de un 30% de probabilidad post-test. Entonces, como ven, el nomograma de Feynman es sumamente útil para estimar probabilidades post-test sin necesidad de hacer cálculos muy sofisticados. Lo único es que tienen ustedes que tener a la mano siempre en la bolsa, pues su nomograma de Feynman que ya tienen en su portal de alumnos. Bueno, a continuación vamos a ver nuestro caso clínico, equipo que presenta el caso clínico. Adelante.